Para el sábado 12 de julio de 2025, continuamos la lectura en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 35 al 37. Se lee así la palabra de Dios. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. En este texto ya no hay nombres, no se mencionan personajes reconocidos. Por el contrario, se habla en general de mujeres y se habla de otros. Algunas mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Recordamos aquel evento maravilloso cuando una viuda lleva a su hijo para ser sepultado. Y mi Señor Jesús tuvo compasión de ella y resucitó a su hijo. Y ella pudo recibirlo mediante resurrección. También recordamos de lo que hizo el profeta Elías y el profeta Eliseo, devolviéndole a sus madres sus hijos mediante resurrección. ¿Fueron milagros? Claro que sí. El ver una resurrección es un milagro. Y nosotros como seres humanos nos parece un milagro muy grande, una sanidad divina o una resurrección. Y lo es. Pero aquí nos llama la atención que hubo otros que fueron atormentados. Y allí no solamente cita a los que ya pasaron por dificultades, por pruebas, sino que también nos alcanza a nosotros. Y a veces somos atormentados mediante situaciones difíciles, a veces mediante enfermedades, a veces situaciones en la familia, a veces situaciones sociales, a veces financieras. Situaciones que atormentan, recordando que cada uno de nosotros tiene sus debilidades. Y hay cosas que, según mi debilidad, me atormentan, unas más que otras. Para algunos, su debilidad es su salud. Y si llegaran a recibir alguna enfermedad, sería lo más grave para ellos. Pero no les incomoda pasar por necesidades económicas. Otros, por el contrario, su debilidad es la parte financiera. Y así recibieran enfermedad, no lo ven tan grave como si llegasen a quedar en la quiebra. Así que, dependiendo de mi posición, asimismo será mi posición ante las circunstancias de la vida. Porque recordamos que mi Señor Jesús dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y dice el versículo 36 que otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Continúa el versículo 37 diciendo, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Y esta parte hace contraste con lo que habíamos leído, que algunos por fe cerraron bocas de leones, evitaron filo de espada, tuvieron fuerza en la debilidad e hicieron huir ejércitos enemigos. Y es que la fe se manifiesta no obstante las circunstancias. Para algunos, la fe les permitió salir victoriosos, pero para otros, la fe les permitió morir en victoria. Y realmente, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo,
pero el morir es ganancia. Por eso necesitamos madurar en la fe. Necesitamos que nuestra fe sea madura, para que nuestra humanidad no prevalezca ante nuestra espiritualidad, que nuestra voluntad no prevalezca ante la voluntad de Dios, sino que sea sujeta, que sea sumisa a la voluntad de Dios. Que logremos entender que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Que no obstante lo que pueda haber aquí en el día presente, mi Señor tiene control absolutamente de todo. Y no se puede decir que aquellos que murieron a filo de espada tenían menos fe que aquellos que evitaron el filo de espada. No. Posiblemente tuvieron más fe, porque para aceptar la voluntad de Dios se necesita estar en línea con Dios. Y hay muchas cosas que aquí no vamos a entender, pero que las entenderemos más allá. Hay muchas cosas que desde este lado de la eternidad parecen sin respuesta, pero mi Señor tiene respuesta para todo. Hay muchas cosas en el día presente que podrían confundirnos, porque nuestra mente es finita y no podemos entender los designios de Dios. Culmina el versículo 37 diciendo que otros anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Ahora, en la palabra de Dios podemos contemplar la vida de David y de Salomón, que el Señor les brindó la oportunidad de tener mucha riqueza y sus vestiduras eran lujosas, costosas. Fue Dios mismo el que permitió que esto ocurriera. Pero si vemos en la vida de David, también tuvo tiempo en el cual se vistió de cilicio. Y si notamos acerca del rey Salomón, mi Señor Jesús dice, contemplen los lirios del campo, porque ni aun Salomón con su esplendor pudo vestirse como uno de ellos. Y también dice la Escritura que el hombre es como la hierba, y la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se seca la hierba y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y así como el Señor les permitió a ellos disfrutar de comodidad, de lujos, también el Señor les permitió a otros mantenerse firmes en la fe, a pesar de la necesidad, a pesar de la escasez, a pesar de su pobreza. Lo que estoy diciéndote es que no podemos nosotros decir que si alguien disfruta de solvencia financiera, significa que Dios está con él. Y que si alguien pasa por pobreza extrema, significa que Dios lo ha abandonado. Ni tampoco podemos decir que si alguien goza de bienestar económico, entonces es porque está completamente alejado de Dios. Y que si alguien pasa por extrema pobreza, significa que está agradando a Dios. No, porque la condición y la posición no siempre van a significar el favor o el castigo de Dios. Lo que realmente necesitamos nosotros tener claro es cómo está nuestro corazón ante el Creador. Si estamos siendo suficientemente maduros en la fe para decir como el apóstol Pablo, sé vivir cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia y en escasez. Y a veces tomamos este término solamente de manera económica. Pero hay abundancia de salud, pero también hay escasez de la misma. Sé vivir cualquiera sea mi condición. Y el apóstol Pablo lo dijo porque él estaba convencido que con Cristo Jesús no le faltaba nada. Qué grande será aquel día cuando tú y yo podamos pararnos de esa manera. Y si ya lo puedes hacer, damos gloria a Dios porque tu fe ha madurado.
Pero si aún te cuesta aceptar las situaciones que llegan, muchas adversas, como dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo. Déjame decirte, mi Señor está moldeando tu carácter y mi Señor te permitirá disfrutar vida eterna en Cristo Jesús. Si puedes mantenerte firme, si puedes mantener tu confianza en Él, saber que Él no te ha dejado ni te ha abandonado, que aunque padre y madre te dejaran, dice la Escritura, con todo el Señor te recogerá. Él está aquí en medio nuestro. Él sigue sosteniéndonos a pesar de las circunstancias. Y Él quiere que tú y yo seamos aquellos que alcanzan testimonio mediante su fe. Aquellos que se mantienen firmes en su fe a pesar de lo que ocurra. Y recuerda que no estás solo. Mi Señor Jesús prometió que estaría con nosotros y aún en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que mi Señor Jesucristo continúe bendiciéndote y haciendo madurar tu fe. Si Él lo permite, aquí estaremos compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.